bien, entonces dijimos que íbamos a hablar, en especial hoy nos vamos a dedicar a lo que es género. Probablemente ustedes en lengua y literatura, cuando cursaban o comunicación, depende cuando hicieron su escuela secundaria, han trabajado el tema de los géneros en la literatura o han seleccionado películas de acuerdo a los géneros dentro de la cinematografía. Entonces, uno diría una actividad tan básica como la que nosotros tenemos, ciertas operaciones básicas de nuestro pensamiento y una de estas operaciones es clasificar. Nosotros en la vida vivimos y organizamos todos los estímulos que percibimos, que conocemos y vivimos clasificando. Fíjense que probablemente ustedes clasifican alimentos que les gustan y que no les gustan, alimentos dulces y salados, es decir, van armando clases, ¿no? Clasificar implica eso, armar clases, armar como conjuntos. ¿Se acuerdan cuando eran chicos y veían las teorías de los conjuntos, ¿no? Con ese diagrama de Venn. Entonces, nosotros ahora vamos a tratar de leer las imágenes y poder clasificarlas, porque no las podemos estudiar una por una. Entonces, buscamos algún elemento, algún criterio, ¿no?, que va a ser el criterio común a partir del cual las vamos a organizar, a clasificar. Uno de estos criterios que me permiten clasificar las imágenes es el criterio de género. Y para ello me remito a esta imagen, que fue la primera que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del texto de Roland Barthes y analiza en ese texto la publicidad de Panzani? Si yo les dijera, ¿qué tienen en común la imagen de la publicidad de Panzani con este cuadro del pintor italiano Caravaggio, que se llama Cesto de Frutas, uno de los precursores del barroco? Ustedes me podrían decir, y quizás lo que tienen en común es que en uno veo cebollas, ¿cómo es que se dice?, tomates, ¿no? Y en el otro veo manzanas, peras, ¿no? Es decir, veo naturaleza, no veo personas. Bien, vamos a decir que lo que tienen en común es que comparten el mismo género. Es decir, que la publicidad, esta imagen publicitaria que surge muchos años después del cuadro que pinta Caravaggio y de este tan importante periodo dentro de la historia del arte que se le llamó barroco y que marcó justamente como un género independiente la naturaleza muerta, ¿no? Entonces, cuando hacen la publicidad de Panzani, reforzando esta idea de obra de arte, remiten, citan el género de la naturaleza muerta. Ahora vamos a ver a qué me refiero con género. Bien, siguiendo con esta idea de clasificar imágenes, la clasificación de imágenes o la clasificación de textos, para hacerlo más amplio, nosotros nos dedicamos a los géneros, nos vamos a dedicar a los distintos géneros que se desarrollan en las artes visuales. Es decir, que los géneros que hablemos en la pintura se van a volver con las mismas características, los vamos a ver también en el grabado, los vamos a ver en la escultura, los podemos ver en la cerámica, es decir, en las distintas artes visuales. Vamos a ver este modo de organizar las imágenes o estos que veníamos llamando textos, objetos culturales que se emplazan en un soporte material y que van a implicar una recurrencia histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Volvemos a la imagen. Esta imagen vamos a ver que comparte, son cuatro imágenes distintas de distintos autores, en donde uno podría decir, ¿qué
¿qué veo? Bueno, en las que están en el margen inferior, rápidamente ustedes se darían cuenta y me dirían, bueno, dentro de este género que surge en el barroco, que se le llamó naturaleza muerta, en donde no va a aparecer ningún personaje, la representación del hombre no aparece, y es quizás ese es un elemento común que van a tener todas estas imágenes, y dentro del cual se fue dividiendo entre aquellas imágenes que se les llamó bodegones, para referirse a objetos y ubicados en el interior, diferenciados de objetos que combinaban objetos de la naturaleza con objetos de la vida cotidiana, pero siempre estoy hablando de objetos, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de que hay una remitencia histórica? O sea, que vuelven a aparecer, ¿no? Los géneros, ¿no? A lo largo de la historia del arte se van a ir repitiendo. Y fíjense en el primer ejemplo que pusimos, una imagen del barroco y una imagen del siglo XX, que en ese caso ¿se acuerdan cuando decía el autor que leíamos, Berger, sobre la publicidad? Que en realidad la publicidad toma de la pintura, bueno, es hija de la pintura, y toma un género. En este caso es una fotografía, y la fotografía también recurre a los géneros de la pintura. Primero estuvo la pintura y después estuvo la fotografía. Bien, volvemos a estas dos imágenes, para no hacerlo tan largo, pero, 4 imágenes, pero lo que podríamos observar que tienen en común es que representan objetos. En una se puede ver una guitarra, una jarra, un vaso, en el caso de la imagen de George Braque, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jardín, se puede ver una raya, es decir, un pescado, ¿no? Porque ya estaba pescado, también una jarra, un plato, un cuchillo, representaciones de objetos, hasta un gato aparece, ¿no? Pero no aparecen personas, ¿no? ¿Cómo fueron representadas? Es lo que cambia. Las que están en el margen superior responden al cubismo, que es considerada una vanguardia del siglo XX, que incluso a ustedes les va a costar hasta ver la mesa sobre la que se ubica esta conformación, o que se ubica la jarra, o que se ubican las frutas o el cuchillo, y en el margen inferior, más claramente, observan por el uso de la luz, es decir, lo que cambia es cómo se representa, pero en ambos puedo reconocer que pertenecen al mismo género, o sea, la puedo meter en el mismo grupo. Sigo. Entonces, hasta acá veníamos trabajando con este modo de clasificar las imágenes. Dijimos que pueden ser imágenes bidimensionales o tridimensionales, representadas ya sea a partir de las artes gráficas, como por ejemplo el grabado, en las distintas técnicas, o en el caso de la pintura, en sus distintas técnicas, o la escultura en distintas técnicas. Sí, por un lado están las técnicas, por el otro lado están las características formales, que me van a hablar de estilo, que lo vamos a ver más adelante, que nos permitía diferenciar, ¿no?, entre lo que eran las imágenes del cubismo de las imágenes del barroco. Y en este caso les voy a remitir a uno de los géneros que tuvo más larga tradición y que tiene una tradición vinculada, obviamente, al dominio de la Iglesia Católica, que si bien domina, podríamos decir, en las representaciones que se van a desarrollar durante la Edad Media, en especial durante el románico y el gótico, vamos a ver también que ese predominio va a convivir con otros nuevos géneros que van a aparecer en el Renacimiento, pero no por ello va a morir ni a desaparecer. Hasta el día de hoy tenemos imágenes que representan, que se clasifican dentro del género religioso. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con motivos, con temas ligados
a ya sea la vida de los santos, la vida de Jesús, de María, enseñanzas bíblicas, partes de las Biblias que son representadas en esta ligazón con una especie de catecismo en las paredes o catecismo en la imagen. Yo aquí les traje dos representaciones, ambas pertenecen al Renacimiento, si bien tienen dos modos de representar bastante distintos, pero tienen el mismo tema. Son la anunciación, ¿no? Cuando el ángel le anuncia a María. En el caso de la de Frangélico, la imagen es mucho más lineal, si ustedes observan, mucho más alargada las formas, no hay tanto estudio de la proporcionalidad, si bien ya hay una insistencia en la perspectiva e incluso se observa cómo convive ese espacio interior en donde el ángel se le aparece a María con un espacio exterior en donde, si ustedes observan, son expulsados del paraíso Adán y Eva, ¿no? Remitir a Nuevo y Viejo Testamento, como Eva había pecado y Adán y Eva eran expulsados, el modo de redimirlo era a partir de la venida de Jesucristo. En el caso de la imagen de Lippi, ustedes van a decir, bueno, el modo de trabajar los colores es distinto, la perspectiva está mucho mejor desarrollada, esta sensación de profundidad se ve muy claramente, pero la temática es la misma. Está la Virgen, está el ángel, los elementos son similares, el ángel que se le aparece a María, en este caso aparece con un lirio, pero diríamos, el tema es el mismo, la anunciación. ¿Dentro de qué género? El género religioso. Bien, y siguiendo, para que veamos esta diferencia entre, por ejemplo, lo puedo llevar al ámbito de los géneros en la escultura. Me voy a las puertas del baptisterio que se realizaron en Florencia. Una de este grupo de puertas va a estar dedicada y realizada por Ghiberti, y vamos a observar que en una de las escenas que se representan es un relieve y nuevamente aparece el ángel avisándole a María. Nuevamente otra anunciación. Mismo género, pero ya en el ámbito de la escultura. Y otra anunciación, volvemos a la pintura, en el caso de Murillo, fíjense, mismo género, pero otro tipo de representación. No aparece ya la arquitectura, aquí hay una mayor cantidad de ángeles, fíjense, hay un contraste de luces y sombras bastante marcado, el modo de representarla a María es distinto, pero en estas cuatro imágenes el género es el mismo, el tema es el mismo, lo que van cambiando en algunos casos es el periodo en el que se representan, la forma de la representación, diríamos, o la disciplina artística en la que se va a representar esa misma escena del mismo género.